con Yasmín sobre lo que ha hecho y está haciendo el sector externo y entre otros lugares, y también el PRD. Yasmín, buenas tardes, bienvenida al programa. Buenas tardes, Wilfredo, muchísimas gracias por invitarnos aquí a tu espacio. Es para nosotros un placer poder compartir contigo y mostrarte lo bien que va el proyecto de Hipólito Mejía, a pesar de todos. Yasmín, ¿cuál es la situación de Hipólito Mejía? ¿Qué es lo último que le ha hecho por acá, por el área de Santiago, en cuanto a actividades? Bueno, el día 13 estuvo por aquí, hizo un recorrido maravilloso. Podrán ver las imágenes de Villa González, de la Pucamaima. Fue algo magistral, lleno de jóvenes, lleno de entusiasmo. El pueblo ha ido a la calle detrás de un candidato que lo considera digno y capaz de poder cambiar su situación actual. Yasmín, ¿y las encuestas? ¿Qué dicen las encuestas? Porque hay un bombardeo muy grande y que fulanito está arriba, la Perencejo está abajo. Yo no sé qué es lo que Guillermo Moreno no ha ganado. La situación de las encuestas es la siguiente. El PLD se ha encargado de desacreditar las encuestas realizadas tanto por ellos como por nosotros, porque ya las personas han perdido credibilidad sobre las encuestas. Ya el ciudadano regular entiende que es más conveniente seguir lo que dice un sondeo, la posición de las personas cuando caminan en la calle y usted le pregunta por quién usted va, cuál es la sensación o cómo se manifiesta el electorado, porque ya las encuestas han sido totalmente desacreditadas y es penoso. Mire que nuestra encuesta del Centro Económico del Cibao nos coloca a más de 9 puntos por encima de ellos, 10 puntos realmente. Y entonces, porque la del Centro Económico del Cibao la presentó Aguilera al lado de Hipólito Mejía. Claro que sí, porque ese es nuestro encuestador. Ahí no se puede perder la gente. Nosotros utilizamos las encuestas del Centro Económico no para publicidad, sino para uso personal de la campaña, un uso interno para saber cómo estamos posicionados, porque entendemos que uno de los mejores encuestadores, si no digo el mejor, es el licenciado Leonardo Aguilera, y por eso es para consumo interno. Pero ¿qué pasa? Con este asunto de que cada día llega una encuesta desprestigiando otra, ya inclusive las mismas encuestas de ellos nos dan ganadores a nosotros, es indispensable entender que no va a ser solo para consumo interno, que la gente desde que tiene conocimiento de esta encuesta, de nuestro posicionamiento, quiere darlo a conocer, quiere salir a distribuirlo. Ahora Leonardo Aguilera es el único que después del 20 de mayo le vamos a ver la cara aquí, ¿verdad? Porque los otros se van, pero Aguilera queda aquí. Si él pierde, si él pierde, nosotros le vamos a ver la cara, le vamos a hacer a Aguilera. O sea que por ese lado yo entiendo y tu planteamiento, porque es que Aguilera es el que se queda, ¿verdad? Nosotros... Claro, y Aguilera, entiendo que es así, como una persona honorable y de carrera ya desarrollada, no va a poner su nombre en juego por una encuesta, cuando él es uno de los encuestadores más famosos del Cibao, para no decir del país completo. Yasmín, tu sector, el sector externo del PRD aquí en Santiago, ¿qué está haciendo? Bueno, nosotros estamos trabajando mucho con lo que son los miembros de la sociedad civil, aquel público que no es partidista, aquellas personas que, porque el PLD ha renunciado al ideal de Juan Bosch, ya no se sienten atraídos por ese partido y han acudido a nosotros siguiendo lo que es la visión y lo que es al hombre conocido como Hipólito Mejía. Eso es lo que trabaja el sector externo. Aquí en Santiago el sector externo es dirigido por la licenciada Raquel Peña, coordinado conjuntamente como asesor con el ingeniero Silvio Carrasco. Nosotros estamos preparados tanto electoralmente
como a nivel de trabajo social para ser el ente que llevará a Hipólito a poder al triunfo en compañía del partido siempre, porque somos el complemento. ¿Y qué cantidad de votos ustedes creen que ustedes pueden conseguirle al partido de Santiago? En Santiago, nosotros manejamos actualmente 75.000 votos mínimo. Esos son votos que están ya asegurados y editados. ¿Votos de quiénes? ¿De PLDistas? De PLDistas, de reformistas, de nones que no están ni aquí ni allá, de personas que no son partidistas, de nuevos votantes. Hay que entender que hay un gran número de nuevos votantes y de jóvenes en el mercado electoral en estos momentos, y que esta campaña, quienes han mantenido el impulso de esta campaña han sido los jóvenes profesionales, los jóvenes primeros votantes que ven una esperanza en este gobierno, las mujeres, que las mujeres somos las que conocemos la carencia del hogar, las necesidades, para lo cual es que ha levantado la candidatura de Hipólito Mejía y la ha mantenido y lo llevará al poder. Yasmín, esos líos ahora con Pepe Goico, hoy con Guido, ¿qué tú crees de esas situaciones que se están presentando? Bueno, le explico que es una situación muy simple. ¿Usted conoce el caso Félix Bautista? Claro. Ok, es un caso muy impactante. Yo le puse un nombre bonito, yo le puse Félix el Gato. Usted nota que este es un caso muy impactante, de mucho escrutinio legal y de mucho escrutinio en la sociedad, que la sociedad necesita respuesta. Bueno, pues el caso Guido, el caso Pepe Goico, son simplemente, vamos a decir, fuegos artificiales, tratando de crear un contrapeso para esa situación, nada más y nada menos que falacias. Vamos a malinterpretar todo lo que dice el electorado, vamos a malinterpretar todo lo que dicen los dirigentes, todo lo que dice que alguien que apoya a Hipólito Mejía, para tratar de crear un contrapeso de nuestro propio problema, dicen los PLDistas, que es el caso Félix Bautista, que no han podido encontrar la manera de justificar lo injustificable. ¿Y el PRD cómo está en este momento de crisis o que se quiere dejar entender de que hay crisis? ¿El PRD está bien, está unido? El PRD está unido. El caso Guido no es nada más y nada menos que un ejemplo de cómo querer demostrar riñas internas inexistentes. Esas son cuestiones inexistentes. Cuando el PLD de la unidad de la que goza el PRD, en cambio su partido tiene riñas internas que no las demuestran, pero ¿qué usted cree de cómo le impusieron una vicepresidenta a Danilo Medina? ¿Usted cree que Danilo está gustoso de cargar con los estragos que por naturaleza, por ser candidato de un presidente, de un partido como el PLD, que es un partido de gobierno, conlleva consigo adicionarle la carga de lo que es la primera dama, que no denota más nada que el arrastre del gobierno, los crímenes y de todas las situaciones que hemos denunciado en este país y que no se han ventilado, no se le ha hecho el caso suficiente? Aquí estamos como los romanos, pan y circo para olvidar. No, y el que se la impuso fue precisamente Félix el Gato, que es el principal propiciador de esa candidatura de doña Margarita, porque a veces la gente quiere vender a la doña Margarita como muy bonita y muy limpia, pero quien estaba detrás de ella antes de eso era Félix el Gato. Ahí entenderá usted, Wilfredo, que hay mucho material para desmenuzar, mucho material que conocer, que lo mejor, como hace este gobierno siempre, no para la ciudadanía, sino para los estadistas y la corrupción, es ignorar y tratar un tema nuevo. Yasmín, ¿qué van a hacer ustedes en los próximos días en Santiago? ¿Qué hay de actividades? ¿Cuándo viene Hipólito? Bueno, Hipólito nos va a estar visitando el día 20. Todavía no tengo el dominio de la agenda, si va a ser una agenda de visitas generales o va a ser una agenda privada.
pero podemos entender que vamos a estar recibiendo el calor del candidato y que cada fin de semana estaremos haciendo lo que son las caravanas, los bandereos, por manifestaciones propias de nuestros miembros, tanto del PRD como del sector externo, sin importar las agresiones que ha querido realizar el PLD contra nosotros, porque hay que recordar que aquí hay libertad y que ya no estamos en el tiempo de ser aterrorizados por defender nuestros ideales, y eso se acabó. Usted como dama, ¿qué opina del caso Nuria Piera? Pero Nuria Piera, hay que reconocer que es una periodista de una reputación intachable. Es una cuestión increíble. Cuando el PRD estuvo en el gobierno, Nuria Piera, le pregunto yo a usted, ¿lo atacó o no lo atacó? Atacó muchísimo. Muchísimo. Pero en ese momento nosotros nunca dijimos, ay, Nuria es utilizada por el PLD. Nuria es una periodista de una reputación intachable. Y hay que entender que siempre va a seguir escudriñando, lo cual no está en juego, porque lo que es Uchilora, Nuria Piera, Zapete, en su mayoría son periodistas de un estirpe, de un reconocimiento, de un trabajo que no va a ser puesto en juego para servir como sirven la mayoría, gran parte de los periodistas de este país, como títeres de unos y otros, dependiendo qué tanto le convenga. No, nada más hay como 4.000 en las redes comunicadores. Se ha perdido el criterio, de que el periodismo debe de ser un trabajo serio, impecable, magistral, porque es un trabajo que crea expectativa no solo en los electores, sino en un país. Usted sabe que una mentira dicha más de 3 veces se convierte en verdad. Esa es la situación. Yasmín, finalmente un mensaje a los televidentes del programa, y decirte que, de hecho, cuando tú quieras puedes volver aquí. Esta vez te anunciaste, pero puedes venir hasta sin anunciarte. Este programa es tuyo. Bueno, pues muchísimas gracias. Un mensaje que quiero dejar a los miembros de la sociedad civil, a aquellos que le digo, los que no están en ningún partido, y a los mismos del PLD, es lo siguiente: las almas débiles tienen voluntades, deseo de hacer cosas, pero las fuertes emprenden su labor, llegan a sus objetivos. Señores, si queremos cambiar este país, no podemos seguir con los deseos y desde mi casa yo lo cambio. Tenemos que salir a hacer militancia política y cambiar el mundo, y si no conviene un candidato, pues buscamos otro, pero siempre eligiendo la mejor oferta electoral, que es Hipólito Mejía. Gracias a Yasmín Mayol del sector externo del PRD. Pues nosotros vamos a hacer una brevísima pausa comercial y volvemos con el final del programa. Bueno, muchas gracias.